algo que venía para quedarse, que la desocupación venía para quedarse, y nos preparamos a resistir lo que nosotros caracterizábamos como un nuevo genocidio. Caracterizábamos al desocupado como el desaparecido de la democracia, aquel que se quedaba sin lugar. Se han dicho iniquidades de los trabajadores desocupados, se ha dicho que éramos marginales, se ha dicho que éramos supernumerarios, como a las cosas que están de más, ¿no? Y entonces nos acercamos mucho a movimientos que habían resistido genocidios, ¿no? Nos acercamos a los movimientos de los hermanos indígenas, nos acercamos a los pueblos que habían resistido el genocidio, como el pueblo judío, nos acercamos a las organizaciones de derechos humanos que habían trabajado y resistido durante la dictadura. Y nos acercamos también con el tiempo a la academia. Nosotros trabajamos mucho con los estudiantes. Íbamos a la academia, a las universidades, a buscar que nos explicaran qué es lo que nos estaba pasando. Trabajamos mucho con la gente de las universidades sociales, nos dieron muchas posibilidades de entendernos y de repensarnos. Trabajamos con el tema de la culpa. Nosotros trabajamos mucho con el tema de la culpa cuando nos enteramos que la culpa, si bien es un concepto de la psicología, es utilizada por los gobiernos en un aspecto sociológico, porque es utilizada para que el desocupado, en este caso, nos sintiéramos culpables y entonces no lucháramos, porque ¿quién va a salir a la calle a denunciar algo de lo que tiene la culpa? ¿No? Entonces eso nos destruía y no nos permitía organizarnos. Fuimos recorriendo un camino. En el año 97 se orquestaron a través del Estado los planes asistenciales, que hasta ese momento no existían como tales para la desocupación, ¿no? En aquellos años se implementaron, no sé si se acuerdan, los jefas no, eso es ahora, el plan trabajar, el famoso plan trabajar. Nosotros desde el principio nos negamos a aceptar los planes, por muchas razones, pero recuerdo tres. En principio era por una actitud de rebeldía, no podía surgir desde los propios verdugos de los trabajadores algo que fuera bueno para ellos, ¿no? Una gran desconfianza nos generaban los planes. En segundo lugar, porque los planes asistenciales no eran para todas las personas y no eran directos, sino que eran gerenciados a través de punteros políticos y de funcionarios políticos, como podían ser los diputados, los senadores, los concejales, las municipalidades, ¿no es cierto? Porque una cosa que mucha gente no sabe es que en el momento de mayor auge de los planes asistenciales, cuando hubo 2 millones de planes asistenciales, 1.800.000 planes asistenciales estaban en manos de los funcionarios y solamente 200.000 de los agrupamientos después llamados piqueteros. Entonces, bueno, el hecho de que fueran tercerizados, de que tuvieran una cosa de clientelismo, no nos cerraba. El hecho de que lo ofreciera el gobierno, que nos había desocupado, tampoco. Y en tercera instancia no tenían un plazo, no era que se implementaban por un periodo de crisis, ¿no? 6 meses, 1 año, sino que quedaban en el tiempo, y nosotros ahí empezamos a sospechar que se empezaba a tratar de cambiar la cultura del trabajo, que era la que nosotros queríamos defender, por una cultura del asistencialismo. Mucho tiempo después nosotros le pudimos poner palabras a esto, ¿no? Y decir, nosotros no queríamos ser objeto de asistencia, queríamos ser sujetos de derecho. En aquellos años todavía no hablábamos con esta terminología. Estos conceptos nos fueron acercados en muchos debates que nosotros convocamos para que muchos otros nos ayudaran a poner en palabras nuestra experiencia, ¿no? Entonces en ese año se hizo el tercer encuentro piquetero y nosotros fuimos con esta postura de decirle que no a los planes. Nosotros perdimos ese congreso y lo entregamos a otros, porque el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza nunca se presta a discutir aquello que no va a acatar.
Nosotros discutimos solo lo que vamos a hacer. Y como nosotros teníamos una decisión anterior de no tomar los planes asistenciales, entregamos el Congreso y nos fuimos a nuestro barrio. Por supuesto que empezamos a perder muchos compañeros. Otras organizaciones llevaron adelante el tema de los planes, algunas le dieron vueltas muy interesantes, como convertir esos planes en la base para emprendimientos sociales, y nosotros nos convertimos en un grupo cada vez más pequeño. Un grupo que de todas maneras siempre asumió este calificativo que nos puso la prensa de piqueteros, porque nosotros somos de aquellos piqueteros que cortaban la ruta. Al principio había que cortarla en contra de la policía, no como hace unos años que la policía organiza el corte. Había que cortarla en contra de la policía, tirar una goma quemada, resistir ahí. Y la idea era, nosotros íbamos con nuestros volantes donde explicábamos lo que nos estaba pasando y le tratábamos a cada coche, muy parecido a lo que pasó ahora en el campo, de explicarle a cada vehículo, nos pasa esto, estamos acá, queríamos visibilidad, querían que supieran lo que nos estaba pasando por encima de la campaña de difusión de los medios y del gobierno, ¿no? Así que reivindicamos este nombre y nos sentimos piqueteros. Y hoy cuando nos preguntan, ustedes son gente que tiene mucho trabajo, ¿por qué se siguen llamando movimiento de trabajadores desocupados? Nosotros decimos porque nosotros somos un movimiento social y los movimientos sociales nacen de razones objetivas. Nacen cuando el Estado y el poder, que debería dar respuesta a determinada problemática, no lo puede hacer y entonces la sociedad o el damnificado se organiza para intentar dar la respuesta. De manera que nosotros vamos a hacer del movimiento de trabajadores desocupados la matanza hasta que el último de los compañeros desocupados en este país tenga trabajo. Así que tenemos, creo yo, bastante tiempo todavía. Espero que sea poco, que no sea tanto como el que a veces parece. Bueno, así que nosotros en nuestro movimiento empezamos a perder compañeros y a preguntarnos qué era lo que estaba pasando. Lo más doloroso de aquellos años, algunos creen que puede ser el hambre de nuestra gente, puede ser la falta de soluciones inmediatas, pero uno de los recuerdos más tristes es ver que compañeros nuestros, cuando se cruzaban con nosotros por la calle, tenían que cruzar a la otra vereda para que el puntero que les daba el plan no los viera conversando con nosotros y los bajara de la lista. Y nosotros en realidad no era para nosotros un problema que se reunieran con nosotros los compañeros que tomábamos planes, porque nosotros no estábamos en contra de los planes, estábamos en contra de la manera de otorgar los planes. Entonces, los compañeros podían seguirse reuniendo, pero venían después de haber obtenido el plan 2, 3 veces y siempre había algún puntero que les decía, ojo, no es por mí, pero cuando se enteren. Y así perdimos muchos compañeros, es uno de los recuerdos más dolorosos que tenemos de esa época. Eso nos llamó a la reflexión. ¿Qué les pasaba a nuestros compañeros que luchaban igual que nosotros por una calidad de vida digna, por la dignidad del trabajo, por el trabajo real, y sin embargo tenían que agachar la cabeza y cumplir el mandato de los punteros del barrio? Y entonces empezamos a reflexionar que el tema nuestro era que no habíamos sido educados para la libertad. Nosotros no habíamos sido educados para ser sujetos, habíamos sido educados para agachar la cabeza y hacer lo que el poder nos decía. Y entonces empezamos a pensar que no era solo el tema del trabajo el que teníamos que abordar, sino también